Hola, ¿cómo están? En el video de hoy hablaremos del pez que muchos llaman el rey de agua dulce. Y además afirman que solo son aptos para expertos. Ya veremos si esto es realidad o no. Si comenzamos a hablar sobre peces disco, hay muchísimos temas para abarcar, así que lo que haremos será hablar de los más importantes. Acá tenemos una lista de lo que vamos a tratar, una guía media básica, pero en sí lo más profunda sin extendernos demasiado. A medida que vayan pasando los días, si veo que hay preguntas que se repiten o algo, vamos a seguir avanzando y hablando sobre este pez que tanto nos gusta. El nombre científico es Simpsisodon. Nombre común, por el que todos los conocemos, es pez disco, o algunos lo dicen peces discus. Sería en inglés, pero es lo mismo. Este es un pez de la familia de los cíclidos americanos. Es originario de las zonas bajas del río Amazonas y sus afluentes. Fue descubierto por Haeckel en 1840. Es un pez que habita en zonas de aguas lentas sin fuertes corrientes. Son aguas pobladas con depredadores, como las pirañas y otras especies agresivas. Por lo que es un animal asustadizo que le gustan las zonas con abundante vegetación, las cuales se utilizan como refugio. Si ustedes ven algún video de cómo capturan los peces disco en el Amazonas, lo que hacen es colocar varias ramas formando como un estilo de carpa india. Bueno, colocan varias ramas en una zona del río y los peces disco van y se juntan ahí. Lo que hacen es envolver con una red esa carpa para poder sacarlos sin tener que estar revisando todo el río. Esperanza de vida de este pez. Bueno, es un pez que vive aproximadamente 12 años, pero en excelentes condiciones puede llegar incluso hasta los 15 años. Tipos de peces disco. Bueno, hay dos tipos de peces disco si los podemos llegar a llamar así. Tenemos los discos que son salvajes y los discos que son híbridos. Estos últimos simplemente se tratan de peces que, debido a la cría de selección entre los diferentes peces salvajes que hay salvajes con distintas coloraciones, lo que hicieron fue tomar distintas coloraciones de peces salvajes para mezclarlas y obtener coloraciones nuevas. Los primeros peces salvajes que se conocieron son los peces verdes, los marrones, los azules y los Haeckel. En cuanto a los cuidados, cuando preguntamos por peces disco, siempre escuchamos que son peces demasiado difíciles de mantener, cuando vemos que en realidad es relativamente sencillo reproducirlos en cautiverio. Este mito se remonta a las primeras experiencias con los peces discos, donde la reproducción era casi imposible y el mantenimiento muy complicado. Imagínense tener un pez que no puede bajar de los 26 grados hace 60 años atrás o 75, donde no había ni siquiera un calentador, no había forma de mantener una temperatura constante, y este pez es un pez que, si lo tenemos con parámetros estables, es muy fácil de mantener, casi no se te enferma. Pero si vos les varías los parámetros, es un pez que se retrae, se esconde, deja de comer, y eso trae problemas de enfermedades que él puede tomar. Los secretos de su mantenimiento. Bueno, el éxito con esta especie es mantener los parámetros estables, como comentaba antes, y sobredimensionar la filtración biológica. Son peces que ensucian mucho el agua, no solo por sus desechos, que al ser un pez grande son grandes, sino que también por su comida y su forma de comer. Cuando uno ve a un pez disco comer por primera vez, lo primero que te llama la atención es que él traga la comida y la escupe, traga y la escupe, traga y la escupe. Vos decís, no está comiendo nada. Bueno, en realidad él muele su comida así. Si él nota que es demasiado grande, o algunos incluso parece que lo hacen hasta por hábito, porque lo hacen incluso con escamas que no deberían tener dificultad para comer, pero ellos absorben la comida y la vuelven a escupir. Es algo que nos llama bastante la atención, y si somos nuevos con los discos podemos llegar a pensar que no está comiendo, cuando en realidad su forma de comer es así. Son peces que les gusta comer la comida a media altura del agua, o incluso cuando está posada en plantas o en el fondo del acuario, así que es bastante normal que ellos estén revisando el fondo a ver qué hay de comida para poder comerla. En cuanto a parámetros del agua, bueno, acá hay muchos libros, seguramente si hablamos con uno nos va a decir unos valores, si hablamos con otra persona nos va a decir otro, porque cada uno tiene su experiencia diferente con esta especie, y es como todo en el acuarismo. A uno hace una cosa y le funciona, a uno hace otra cosa y le funciona, y es normal, son cosas que pasan. Pero el mantenimiento, digámosle de forma general, es con un pH que varía entre 6,5 y 7. Si pasamos un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, seguramente no pase nada, porque son peces
que a no ser los salvajes son peces que ya están acostumbrados a aguas más neutras y no tan bien ácidas como dicen algunas personas. En cuanto a la temperatura, tenemos que asegurarnos de que no bajen de los 26 grados. Siempre es deseable que estén entre los 28 o los 30, pero en 26 grados es lo mínimo. Vos los podés llegar a tener en 26 grados sin problema, pero a veces quedan un poco más proclives a tener punto blanco o alguna otra enfermedad. Con 26 estamos al mínimo. Si los tenemos en 28 es ideal, 30 a veces es adecuado para tratar alguna enfermedad, pero 28 lo ideal, nunca bajar de 26. Comportamiento. Bueno, es un pez de cardumen. Es de pez de cardumen y jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tendremos un pez o más que serán los líderes del cardumen. No nos debe parecer extraño que en el cardumen haya uno que esté debajo de esa jerarquía. ¿Qué pasa cuando un pez está último en la jerarquía? Bueno, es el más acosado por todos. Algunas veces incluso pueden dejar de comer. Lo vamos a ver. Si vemos que el pez deja de comer, lo vamos a tener que separar y ofrecerle comida solo. Si él asimismo sigue sin comer, le vamos a tener que ofrecer alimento vivo para que él recomponga el apetito. A veces se estresan tanto que incluso se enferman de parásitos. El parásito espera que el pez disco se estrese para multiplicarse y esto evita que el pez coma. En casos severos, incluso vamos a tener que alimentar por sonda a nuestro pez disco si vemos que los medicamentos no funcionan. En caso de que tener que alimentar por sonda, hay un video en el canal, se los voy a dejar acá arriba para que lo miren, porque a veces es necesario. También es normal que los dominantes sean los que crezcan más rápido. Cuando uno mira a un cardumen de peces disco comer, el dominante a veces exagera en su ambición de que los demás no coman. Entonces vea que uno va a comer y lo corre, ve que otro va a comer y lo corre. ¿Qué pasa? A veces él termina siendo el último en comer por intentar que los demás no coman, porque uno intenta que esto no pase haciendo que tira comida en una punta, tira comida en otra, tira comida en el medio. Entonces el dominante no puede hacer control sobre toda la comida porque está desparramada. Entonces le alcanza con el que esté al lado no coma y ese se va a otro lado. Pero hay veces que se ponen tan obsesionados con esto que no comen. Y me ha pasado que el dominante no termina siendo el más grande del cardumen. A algunas personas no les gusta el pez disco porque este es un comportamiento más bien estático. Cuando no hay comida de por medio, este pez tiende a estar quieto en un lugar. Hay mucha gente que le gusta tener un acuario para ver el movimiento de los peces, cómo nadan, cómo van de un lado para el otro. Y el pez disco no es tan así. El pez disco, por ejemplo, cuando llega a conocerte, que es un pez que te conoce a vos como dueño, llama la atención porque de repente tenés 6 peces, 8 peces y están todos en una punta mirándote quietos, esperando a ver qué vas a hacer vos. Es interesante, pero para alguna gente no le resulta interesante ver un pez que está quieto. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero es algo que le llama la atención a algunos criadores sobre esto. En cuanto a dimorfismo sexual, hay muchas hipótesis sobre cómo podemos diferenciar, pero en realidad, hasta que no se forma una pareja y vemos que los huevos son fecundados, porque aparte tenemos que ver eso, ya que es muy normal que una pareja de discos se forme con 2 hembras. Entonces vos ves que los discos forman una pareja, ponen huevos y automáticamente a las 24 horas quedan todos blancos. Entonces ahí decís, bueno, tal macho es nuevo, no fecundó la puesta, probemos de nuevo. Vamos de vuelta a la puesta, ponen huevos y a veces cuando prestamos atención vemos que la hembra pone huevo y el otro que es macho, que tendría que ir a fecundar, también pone huevo. Y ahí nos damos cuenta que son 2 hembras o a veces una nunca pone huevos, pero hace el pasaje como si estuviera fecundando, pero estos huevos nunca se fecundan. Ahí tenemos que ver que el pH no sea menor a 6,2, 6,3, porque hay veces que el pH inhibe que el esperma fecunde los huevos, o directamente tenemos 2 hembras realizando una puesta. En cuanto a la madurez sexual, si bien hay casos donde se reproducen más temprano, podemos decir que un pez disco está apto para la reproducción a los 2 años. Antes de eso, hay puestas, he visto, pero no es recomendado porque el disco aún debe crecer. Seguramente te quede más chico al tamaño que pudo haber tenido si no evitamos que se hagan esas puestas. En cuanto a alimentación, si hay algo que da un poco de trabajo es su alimentación. Siempre conviene que sea más variada. ¿Qué alimentos le podemos dar? Bueno, a ellos les encanta el alimento vivo. ¿Qué pasa con esto? Es genial, le da todos los nutrientes, todo lo que tú quieras.
pero el pez disco se acostumbra a un alimento y deja de comer cualquier otra cosa que le ofrezcas. Así que asegúrense de, si le dan alimento vivo, intenten que sea una vez a la semana, 2 veces a la semana como mucho. No lo acostumbren porque él es medio mañoso, este pez. Si vos le das alimento vivo, va a intentar comer solo eso y después no te agarra ningún otro alimento. Lo otro que es muy recomendado en cuanto a discos es darle papilla. Hay papillas comerciales que se pueden comprar, o hay muchas recetas en la vuelta donde tú puedes hacer tu propia papilla y a ellos les encanta y es bastante buena. Pero también aceptan alimento comercial, ya sea en pallet o en escama. Hay muchos alimentos comerciales muy buenos que vienen específicos para discos, con los cuales pueden probar y seguro no van a tener ningún problema. ¿Es necesaria la papilla? No, no es necesaria. ¿Es buena? Sí, mucha gente lo usa, es más económico, pero siempre tenemos la opción del alimento comercial. Alimentación, cuando compramos un disco pequeño, tenemos que tener en cuenta que estos discos necesitan alimentarse varias veces al día para que ese disco llegue a tener la forma que debe tener un pez disco. Cuando uno dice pez disco, se imagina que es un pez que tiene una forma circular. Bueno, si ese pez en edades tempranas es mal alimentado, va a tener una forma triangular. Acá vamos a poner una imagen para que vean. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, el indicador más importante para darse cuenta si un pez disco tiene retraso en crecimiento es por su ojo. Tiene que haber una relación entre el ojo y el tamaño del pez de más o menos 2 ojos arriba y 2 ojos abajo o más. Si tiene menos, ahí ya estamos teniendo problemas de crecimiento en el pez. Esos problemas de crecimiento, si bien con el tiempo se pueden mejorar, no queda realmente con la forma que debe tener de adulto si uno no lo alimenta bien de chico. Bueno, los 2 tipos más recomendados de filtración para el pez disco son los sump y los canister. Esto se debe a que estos tipos de filtros nos permiten colocar una cantidad importante de filtración biológica para que puedan filtrar correctamente los desechos que genera este pez. ¿Cuántos debemos mantener? Bueno, como comentamos, es un pez de cardumen y jerárquico. Esto implica que como mínimo debemos tener 3 peces. Si mantenemos uno, este tiende a estar estresado y, como hemos comentado antes, un disco estresado al tiempo queda propenso a sufrir enfermedades. En caso de que tengamos 2, uno va a ser dominante sobre el otro. A veces esto no es un problema, pero hay peces dominantes que son muy agresivos para con los dominados. Incluso llega a dejar de comer o genera problemas incluso en las aletas. Tienen la costumbre de mordisquear cierta parte de la aleta y vamos a ver que ese pez queda con una aleta hundida. Así que lo mejor sería 3 como mínimo, donde el dominante va a ejercer cierta presión, pero va a ser dividida entre los 2 restantes. Si decimos un número ideal sería 5, 6 o más. Siempre cuanto más en discos es mejor. ¿Cuántos litros de acuario necesito para un pez disco? Por cada uno estaremos hablando de alrededor de 50 litros. No tanto porque uno diga, no tiene espacio para moverse, porque no es un pez que se mueva mucho, si bien es un pez rápido, cuando están sufriendo una agresión son peces que nadan muy rápido y giran bruscamente para evitar la agresión, así que va a necesitar un espacio para moverse, sino que también por el hecho de que cuanto más litros mejor o más fácil va a ser su mantenimiento en cuanto a parámetros, ya que como dijimos ensucian mucho, son peces que su comida ensucia bastante. Bueno, esto va a ser por ahora la primera introducción a lo que es el pez disco. Si tienen más dudas, por favor, déjenlas ahí abajo, que va a ser material para el próximo video. Bueno, les mando un saludo grande, nos vemos, chau chau.